Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tema de matemáticas. En este momento vamos a estudiar el tema de ángulos que corresponde a séptimo grado y les saluda su profesora Amirani Mejía. Vamos a iniciar hablando de algunos aspectos importantes de los ángulos. En primer lugar, vamos a decir que un ángulo es la figura que está formada por dos rayos con un vértice en común. Y a esos dos rayos también nosotros le podemos llamar lados del ángulo. El extremo común entre esos dos lados o entre esos dos rayos es lo que nosotros conocemos como vértice. Para poder entender un poco lo que está escrito en esta diapositiva, vamos a ver el ejemplo en la parte inferior. Vemos que los que están en azul es lo que nosotros conocemos como lados, que en geometría también les podemos conocer como rayos. Este vértice que aparece acá, ¿verdad? Es la unión de los dos lados. Aquí tenemos representado el vértice con un punto verde y también la separación que existe entre un lado y el otro es lo que vamos a conocer como amplitud o abertura, que ahí indica la cantidad de grados que mide esa separación. Vamos a ver ahora algunas formas para poder nombrar un ángulo. En primer lugar, vemos que un ángulo se puede nombrar por tres letras mayúsculas y vamos a cuidar siempre que la letra que está representando el vértice quede en el centro. Es decir, que aquí en la imagen podemos observar que en sus extremos tenemos A y B y el vértice está representado con la letra C. Por lo tanto, para poder nombrar ese ángulo, vamos a escribir el ángulo ACB, empezando de arriba hacia abajo, si queremos ACB, cuidando que esta C quede en el centro. Pero también podemos representar o lo podemos nombrar como BCA. Siempre podemos observar que el ángulo o el vértice está específicamente en el centro de las variables. También podemos decir que por una sola letra, o sea, la letra del vértice, si no hay ningún lugar a confusión. Es decir, que si tenemos aquí el ángulo, vemos que el vértice o el ángulo únicamente está representado con la letra mayúscula A y como no tenemos ningún otro ángulo, entonces obviamente eso no nos confunde y colocamos aquí lo que es el ángulo A. También lo podemos hacer por un número o por una letra griega. En este ejemplo lo estamos haciendo por letra griega. Si ustedes observan, tenemos que este ángulo superior es el ángulo alfa y también el ángulo inferior es el ángulo beta. Entonces podemos utilizar letras griegas, pero también si nosotros creamos un ángulo, les podemos agregar lo que es un número como está representado ahí en la figura. La separación que existe entre los dos lados de ese ángulo lo podemos nombrar como ángulo 1 o el número que ustedes deseen colocar. Vamos a ver ahora en qué consiste la medida de un ángulo. Dice la definición que la medida de un ángulo depende de la abertura comprendida entre los lados que estemos utilizando y no necesariamente de la longitud de sus lados. ¿Por qué les digo eso? Si ustedes se fijan allá en la figura, podemos ver a simple vista que posiblemente tanto el lado azul como el lado verde pueden tener la misma medida de longitud. Y puede suceder el caso que la parte amarilla también posea la misma medida de longitud. Sin embargo, también analizamos en la figura que el ángulo beta, que es el que está en la parte inferior, mide 32 grados y el ángulo alfa mide 58 grados. Entonces, quiero que tengamos muy presente que para poder medir un ángulo no depende de qué tan largos sean sus lados, sino de la separación que existe entre cada uno de sus lados y esto pues obviamente tenemos que calcularlo utilizando el transportador. ¿Cuál va a ser la forma correcta de medir un ángulo? Ya dijimos que el instrumento que nos va a ayudar a calcular o a medir lo que es un ángulo, que el ángulo es la medida comprendida entre uno de sus lados y el otro. Ese transportador nos va a servir a nosotros para poder medirlo, pero necesitamos saber cómo utilizarlo o cómo colocarlo para no equivocarlos al momento de dar lo que es la longitud. Tenemos aquí en el primer ejemplo, ahí tenemos un ángulo. Vamos a cuidar que el centro del transportador esté sobre el vértice y que uno de sus lados esté marcando el cero del transportador.
Una vez que ya tenemos esa condición, vamos a ver sobre qué número pasa el otro lado o el otro rayo del ángulo y esa va a ser la medida de la abertura de nuestro ángulo. En este caso, vemos que ese ángulo pasa exactamente por 50 grados, por lo tanto, este ángulo de acá mide 50 grados. Puede darse el caso de que el ángulo no esté en esta posición, sino que esté de forma contraria. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar el centro sobre el vértice, vamos a cuidar de que este lado vaya hacia 0 y luego la otra abertura es la que nos va a indicar cuál es la medida del ángulo, que este también mide 50 grados. Vamos a ver ahora la clasificación de ángulos de acuerdo a sus medidas. En primer lugar, tenemos lo que son los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos ángulos que miden menos que 90 grados y van a ser superiores a 0. Por lo tanto, todos los ángulos que estén comprendidos entre ese rango, puede ser un ángulo de 15, un ángulo de 25, puede ser un ángulo de 89.9, un ángulo de 0.1. Estamos hablando de ángulos agudos porque están entre el rango de 0 a 90. Luego siguen los ángulos rectos. Los ángulos rectos son aquellos que específicamente miden 90 grados. Luego tenemos los ángulos obtusos. Esos ángulos obtusos van a ser superiores a 90 grados, pero van a ser inferiores a 180. Es decir, que podemos tener 91 grados, podemos tener 179.5, podemos tener 163 grados y vamos a estar hablando de ángulos obtusos. Luego vemos que siguen los ángulos convexos. Esos ángulos convexos son todos aquellos que son menores que 180 grados. Tenemos el ángulo llano, que el ángulo llano mide exactamente 180 grados y por lo general se representa con una línea recta como lo vemos aquí. Para toda esta abertura me está indicando el ángulo. Luego tenemos los ángulos cóncavos, que son aquellos que son superiores a 180, es decir, que son mayores a 180 grados o mayores que los ángulos llanos. Tenemos también lo que son los ángulos nulos, que los ángulos nulos son aquellos que miden 0 grados. Y por último tenemos el ángulo completo, que es la vuelta de la circunferencia, que mide 360 grados. Vamos a ver entonces ahora los ángulos adyacentes o consecutivos. Según la definición, estos son dos ángulos que estando en el mismo plano tienen el vértice y un lado en común, pero no los puntos interiores. Vemos en este ejemplo acá que tanto el ángulo X como el ángulo Y comparten el segmento o el lado OP. Como la definición me dicen que están compartiendo un lado en común y que están en el mismo plano, entonces tanto X como Y son ángulos consecutivos. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos aquí tres ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Por lo tanto, el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos consecutivos, ¿verdad? Porque están compartiendo uno de sus lados. El ángulo beta y el ángulo gamma también son consecutivos porque están también compartiendo uno de sus lados. Sin embargo, el ángulo alfa y el ángulo gamma no son consecutivos. Estos no pueden ser consecutivos porque hay un ángulo que los está separando. Ahora vamos a ver los ángulos complementarios. Dice la definición que los ángulos complementarios son aquellos que al sumar la medida de esos dos ángulos, vamos a obtener como respuesta 90 grados. Por lo tanto, en este ángulo que tenemos acá, me indica que el ángulo alfa mide 58 grados y que el ángulo beta mide 32. Podemos observar que si nosotros sumamos la medida de esos dos ángulos, tanto 58 como 32, vamos a obtener como respuesta 90 grados. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a encontrar el ángulo complementario de un ángulo de 27 grados. Según la definición anterior, los ángulos complementarios son iguales que 90. Entonces, a ese 90 nosotros le vamos a restar el ángulo que ya conocemos, que en este caso es 27. Por lo tanto, expresamos 90 grados menos 27 grados. Al hacer esta resta nos damos cuenta que el ángulo complementario de 27 es igual a 63 grados. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Si un ángulo mide 73 grados, ¿cuál es su ángulo complementario? Hacemos exactamente lo mismo,
A 90 le vamos a restar el ángulo que ya conocemos, que en este caso es 73. 90 grados menos 73 grados. Hacemos la resta y vemos que el ángulo complementario de 73 es igual a 17 grados. Para continuar, vamos a ver los ángulos suplementarios. Me dicen en los ángulos suplementarios, según la definición, que cuando yo sumo los dos ángulos, la respuesta o sus medidas van a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, en ese ejemplo vemos que si sumamos alfa más beta es igual a 180 grados, que es la longitud o la medida que posee un ángulo llano. Vemos en el siguiente ejemplo que el ángulo beta es igual a 40 grados y el ángulo alfa es igual a 140 grados. Si nosotros sumamos 140 más 40, eso da como resultado 180 grados. Igual vamos a trabajar con algunos ejemplos. Vamos a encontrar el ángulo suplementario de 79. La definición me dice que los suplementarios miden 180, entonces ahora vamos a hacer, a 180 le vamos a restar los 79 y al hacer la resta nos damos cuenta que ese resultado es 101 grados. Ahora vamos a encontrar la medida de un ángulo que es de 134 grados y ahí también vamos a encontrar el ángulo suplementario. Por lo tanto, a 180 le restamos el ángulo que conocemos, que en este caso es 134, y obtenemos como respuesta 46 grados. Vamos a ver ahora los ángulos opuestos por el vértice. Me dice que son todos aquellos formados por dos rectas que se intersectan en un mismo punto. Por lo tanto, si yo tengo ese vértice, puedo decir que tanto el ángulo A como el ángulo B están opuestos por el vértice, es decir, que están enfrente uno del otro. Si vemos el siguiente ejemplo, podemos observar ahí que tenemos el valor de 105 y aquí también este 105 está enfrente. ¿Qué me indica esto? Que todos los ángulos que son opuestos por el vértice van a medir exactamente igual. Esta es una de las características que poseen los ángulos opuestos por el vértice, que sus medidas van a ser iguales. Por eso vemos acá que estos dos miden 50, estos dos miden 130, que son opuestos por el vértice y por lo tanto van a obtener la misma medida. Igual acá tenemos estos dos que miden 85 y estos dos que miden 95 grados. No me quiero despedir de ustedes sin antes decirles que no importa lo lento que vayamos, siempre y cuando no nos detengamos en cada una de las cosas que hacemos. Estuvo con ustedes la profesora Amelani Mejía y nos vemos en un nuevo tema. Saludos y que Dios les bendiga.